Muy buenos días, buenos días. Estamos hoy a domingo 18 de mayo, semana 20 del año 2025, programa 20, Progonando Ideas por la Cultura del Pueblo, creando poder popular. Y bueno, en medio de la escalada de este accionar colectivo del pueblo panameño, desde las organizaciones sociales, del movimiento social organizado panameño, pero también desde los espacios de bases de las comunidades campesinas y de las comunidades en los barrios, hemos visto un accionar del pueblo panameño, como ya lo vivimos en el 22 y también en el 23, frente a aquellas situaciones que eh, los gobiernos pretenden imponerle al pueblo panameño. Tenemos una actitud de respuesta directa, de una respuesta clara y contundente frente a esos avasallamientos de los gobiernos de turno, frente a distintos temas. Ahorita estamos en una coyuntura realmente fundamental, porque la seguridad social de cualquier pueblo del mundo, sí o sí, tiene que ser un tema de profunda reflexión. Y en este caso, una vez fue aprobada esa ley 462 que atenta contra las jubilaciones de los trabajadores y las trabajadoras de nuestro país, que nos obligaría a trabajar hasta los 75 años, a los 100, yo no sé, estas nuevas generaciones, y que además esa ley plantea una serie de privatizaciones de servicios en la Caja de Seguro Social, de lo cual no se habla, pero que está allí plasmada en esa nefasta ley, y también pues el manejo de los fondos del programa de IBM en manos privadas de bancos privados nacionales y probablemente de bancos extranjeros también, sin controles. Realmente amerita del pueblo panameño, como en otras ocasiones, el accionar colectivo para la defensa de la Caja de Seguro Social y el rechazo rotundo y la exigencia de esa derogatoria de la ley 462, eso en primer término. Pero tenemos en paralelo, y lo hemos entendido y asumido, hombre, con mucha responsabilidad, la lucha por la soberanía y la autodeterminación de nuestro pueblo frente a la entrega de este gobierno, de nuestra soberanía y de paso de el Canal de Panamá, con una serie de memorándum de entendimiento que nadie entiende, acuerdo, que rayan realmente con la ilegalidad, porque son memorándum que atentan contra los principios de la Constitución Política de la República, también contra eh, sí o sí, nos guste o no, el tratado concerniente a la neutralidad permanente del canal, que con sus debilidades, aciertos y desaciertos, está vigente y que de alguna manera le reviste a nuestro canal de una autonomía y de eso, de ese principio de neutralidad frente a su funcionamiento, etcétera. Entonces, el panameño está muy claro, la panameña está muy clara en lo que está sucediendo, la conculcación de derechos con un modelo de dictadura civil neofascista, porque vaya, si dice el presidente de la República, compañero, en su rueda de prensa, que el tema de la mina, la reanudación del funcionamiento de la mina va porque va, no importa lo que diga la Constitución, no importa lo que la Corte Suprema declaró y no importa lo que el pueblo panameño decide en las calles. Hombre, habla de una postura muy contraria a la democracia, y esos son ribetes de fascismo, ¿no? Entonces, también están conculcando derechos como por ejemplo el derecho inalienable a la protesta, el derecho a disentir, el derecho a opinar. Se está censurando la opinión en las redes sociales, en los medios de comunicación también. Se está criminalizando la protesta y ya se está judicializando
a dirigentes sindicales seguramente en esta semana van a aumentar esa judicialización de nuestros dirigentes y dirigentes y la verdad es que está en una escalada esta coyuntura en la que el pueblo panameño cada vez está más claro, no solamente en los bastiones de lucha que en los últimos años han demostrado tener un civismo, pero fenomenal, bastión de lucha de los compañeros y compañeras por allá por la provincia de Bocas del Toro, ni hablar la provincia de Veraguas entera y el bastión en Santiago, la comarca Noveulé, los compañeros por allá por Panamá Este y en todo el territorio, bueno, ni hablar los que están en los compañeros militantes de los pesqueros en nuestro territorio. Entonces, ¿en qué momento estamos en la lucha? Mañana lunes 19 inicia una cuarta semana y que la fase de esta coyuntura sí o sí habrá de escalar a otras instancias y en este espacio de reflexión que nosotros tenemos cada semana, nos toca no solamente conversar, analizar los acontecimientos de la semana inmediata que acaba de terminar, pero también hacernos reflexiones y planteamientos frente a lo que nos viene para la siguiente semana. Yo la verdad que quiero iniciar con Antonio porque me parece, Jorge, que Antonio Muy bien. tiene una visual desde, bueno, obviamente el accionar que tiene Antonio Méndez con colectivos de quienes han sido los que dieron el primer paso en esta lucha y que hay que darle el espaldarazo en este momento al sector magisterial de docente en nuestro país, que aunado con otros movimientos sociales, los estudiantes, las juventudes, el movimiento sindical, bueno, el Suntrats, que está en huelga también nacional, y otros los La Bananera, etcétera. Toño, arrancamos contigo. ¿Dónde nos encontramos para en esta reflexión entender el momento que vivimos? El micrófono, Toño. Le voy a dejar la parte más teórica a Jorge. Me voy a dedicar al tema de los datos. Quiero señalar tres cosas antes de comenzar. Esta semana estamos entrando ya a las pérdidas económicas por el orden de los 700 millones de dólares gracias a Mulino, que quiere mejorar la economía, la está destruyendo. Y además denunciar, aprovecho y denuncio que vaya, que cinismo el de los sectores empresariales y el gobierno, el de echarle la culpa a la gente que protesta por el daño que ellos están. O sea, ellos simplemente quieren desarrollar política y que tú no digas nada y después si tú haces algo, tú dices, mira, tú estás dañando la economía. No, la economía la está dañando el gobierno y está entrando en una pendiente más inclinada porque lo que va asentándose, cada vez se van cerrando, más, se va desmovilizando, empantanando cada vez más gracias al gobierno de Molino. Ya estamos entrando por el orden de los 700 millones. Ellos aceptan alrededor de unos 200 millones por allí. Voy a decir las cosas macro que han pasado que hay que analizarlas. Bueno, esto se ve además ya en la red de comunicación, ¿no? Que además de que ellos utilizan el argumento de la pérdida económica como un argumento supuestamente de ellos, ¿no? Pero no dejan con ellos denunciar que por esa parte, tienen están ellos perdiendo en la confrontación. Quiero decir que en esta semana se ha incrementado muy significativamente en redes la propaganda, la reproducción de videos y de mensajes que provienen de los sectores populares. O sea, el gobierno no es contendor para las organizaciones populares en las redes sociales. Por otra parte, el gobierno ha cambiado su estrategia de presentación en las redes sociales y ahora están haciendo énfasis en mostrar la gestión de gobierno, tanto con actividades que son reales, que son propias de la gestión de un gobierno, pues tienen que mover las cosas, como con mentiras fragrantes, ¿no? Pero están tratando de mejorar a través de las redes empresariales, de los medios empresariales de comunicación, la imagen, y para la gente que no, esa estrategia tiene cierto éxito, no lo voy a negar, en la ciudad, donde las movilizaciones son menos. Pero en el interior, evidentemente ya hoy podemos hacer una diferenciación clara entre lo que está pasando en el interior y lo que está pasando en la ciudad.
porque aunque en las ciudades hay manifestaciones en ciertas áreas y todo lo demás, y evidentemente todo eso levantado sobre un enorme descontento de la población, que según estadística, o sea, eso no lo apunté aquí, por suerte lo tengo en la cabeza, sale una encuesta, aquí tendría que tener la fuente, bueno, no voy a perder el tiempo, después si alguien que quiere la fuente, pero anda de que el 60% de la gente desaprueba la ley del Seguro Social, 15% la aprueba y el otro resto no sabe, no responde. Por lo tanto, las protestas tienen una gran masa de consenso. Otra cosa es cuando la gente pone el pie en la calle. Ahí hay menos gente beligerante en la calle que lo que podría haber dado el nivel de disgusto social. El presidente no toma en cuenta ni el disgusto, ni la gente en la calle para nada, pero no toma en cuenta ni siquiera la desaprobación que tiene una enorme mayoría y que él lo puede medir a través de encuestas y todo lo demás. Espero esta semana que viene podemos mostrar la encuesta de impopularidad del presidente. Entonces, ese otro factor que la coyuntura todavía sigue en ascenso, pero ya de una manera temblorosa, ¿no? Para ver a dónde encuentra su cenit. Esperamos y ahí adelanto información. Tenemos, creo que podemos esta semana sí contar con la llegada con pie más firme del sector salud a la huelga, ¿no? Pero bueno, el otro fenómeno que quería mencionar es que como en el occidente del país, donde el gobierno ha perdido control, es decir, Santiago, Boca del Toro, Iberá y Chiriquí, y dado el componente de la lucha, el actor de la lucha, pues la violencia se ha exacerbado impresionantemente en el país y eso es muy preocupante, sobre todo para allá, para el área pues, del occidente del país, donde las condiciones de la lucha son bien físicas, bien, ¿no? Entonces, esos son tres elementos que quería resaltar: lo económico, el tema de la presentación en redes que está pasando, de la guerra mediática, ¿no? Y el tema de la parte de la violencia, ¿no? Aunque sí tengo que admitir que pareciera que aquí se hubieran multiplicado los policías. Supongo que todos son policías muy nuevos, porque el pie de fuerza real último registrado de la policía era 19.500 y hoy pareciera como que, bueno, habría que ver el índice de criminalidad para ver si se lo restaron a la calle, ¿no? La policía ha iniciado después de una política una política de trabajo social, de cómo es que relaciones públicas. Ayer en El Dorado había un acto de policía, una banda cantante, y está todo rodeado de policía tratando de, supongo que en los lugares de la clase media, para no perder el control y para mantener la separación que no han logrado de la clase media con los sectores populares, que es uno de los grandes avances de esta lucha. Entonces, ahí, pues bueno, en cuanto al tema de los actores, bueno, el tema de los actores, este tema, este punto importante, hasta el día 21 de la huelga, recordemos que estamos en el día 26 de la huelga docente, en el día 21 de la huelga de Suntrax. Cada una de esas cosas ha tenido su evolución de estos actores. Vamos a llamarlos macroactores. El sector educación, antes eran los educadores, ahora el sector educación, porque tenemos jóvenes y tenemos padres de familia. El sector salud, otro actor. El sector juventud, que tuvo una expresión que ahora debilidad, que sale en las redes, evidentemente. Ahora está el movimiento estudiantil, el secundarismo universitario, el secundarismo y los jóvenes que asistían a la calle. Ese otro actor importante, ¿no? Los trabajadores en general, con el tema de Suntra, bueno, vamos a ver rápidamente la evolución de ello. El caso de profesores ya habíamos dicho en anteriores presentaciones que sumaron a padres, familias y estudiantes. Ese sector está consolidado, ese sector en la huelga. Aunque hay que ver que en las ciudades, aún cuando ocurrió, llegó la quincena y hubo los 2.000 descuentos, el sector se ha mantenido y eso es importante. Es posible que en la ciudad de Panamá, en algunos centros, que la ciudad de Panamá es el lugar más débil en primaria, pero que en algunos centros haya retornado algo, algo del estudiantado y de los profesores gestionando. Pero no baja aún, en la huelga, el paro no baja de 90%. Y eso es importante. Bien, en cuanto al sector de trabajadores, es evidente que los trabajadores han participado de marchas, ya las hemos visto, no las voy a mencionar: la grande marcha del 1 de mayo en la Universidad de Panamá, una con 42.000 personas en la ciudad de Panamá, otra con 30.000 en la Universidad de Panamá. El 1 de mayo, ya lo habíamos dicho, ya la población salió, llegaron 110.000 personas en la calle, una vaina impresionante.
pero tengo que admitir que el resto de sindicatos y centrales que han manifestado su oposición a la ley, que han defendido el sistema solidario, no han tenido la oportunidad, no se han presentado en el escenario. Entonces, este es un aspecto que hay que fortalecer en la lucha, ¿no? Y son varios de ellos, son los sectores que están promoviendo hoy que se vaya al diálogo, ¿no? Este es un componente importante. Yo no sé si la vez pasada ya estamos hablando de este punto, de los trabajadores que están pidiendo el diálogo. Es decir, los trabajadores, hay unos que están ahora mismo en la calle, esencialmente Suntrack y Bananera, que son los sindicatos más fuertes, son los grandes actores del 95. ¿Te acuerdas de que cuando empezó? Porque ese momento el movimiento sindical quedó dividido. Bueno, se presenta más o menos lo mismo, estos dos grandes sindicatos son los que están presentes y los otros prefieren estilos de más negociación, pronunciamiento, es decir, en el plano de la movilización, en 1 a 10 están en uno, ¿no? Y tienen que buscar la manera de contribuir seguro en la calle. En el plano de la juventud quiero referirme al caso de Sal de las Redes, que ha hecho solo 2 convocatorias. La primera bastante aceptable y la segunda terminaron viniendo y colocándose a la protesta que estaba en la iglesia del Carmen. Ellos no están carburando. Es un problema, pero también es cierto que otros actores empiezan a buscar ocupar esos espacios. Entonces ahí del momento tiene cierta debilidad, pero también tiene cierta potencialidad. Porque ha resurgido el movimiento secundarista en el país que tenía 30 años, que no está, ya lo mencioné la vez pasada, Pero pero Toño, paréntesis, lo que pasa es que estamos en una etapa de esta coyuntura en donde son aquellas organizaciones que tienen claridad en el discurso las que pueden concitar a la población a sumarse. Entonces, creo que en alguna medida, algunas organizaciones, no voy a mencionar alguna en particular, por no tener la claridad en el discurso, por no tener la claridad en la postura que debemos tener frente a esta lucha, es probable que vayan a tener más que avanzadas, vayan a tener retrocesos en sus llamados, ¿no? bueno, hay un escándalo, que no un escándalo, pues no considero un escándalo, de que los muchachos que eran dirigentes ya estaban nombrados con este gobierno, ta, 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 ta. Ellos mismos se dejaron que la crítica hicieron acuso de la crítica y entonces ellos han desmontado su plataforma. Bueno, quiero referirme en este último momento al tema de el incremento de la violencia y la represión. La propia policía declaraba al 21 de esta semana, al 21 al 23 pero a los 21 días de huelga, hoy tenemos 26, que había 480 cierres de calle en 21 días. Eso declaraban que habían 196 personas detenidas del inicio de la huelga para acá. Acuérdense que antes hubo otros reprimidos con Sutra, etcétera, pero estoy hablando del 23 de abril hasta el 13 de marzo, 196 personas aprehendidas, y aquí viene lo peligroso, 150 van a juzgados de paz, pero 46 van al Ministerio Público. Si hay un incremento de la gestión, de en vez de llevarte al juzgado de paz, de la gestión del Ministerio Público, del Ministerio Público que hace el escenario más complejo. En el Ministerio Público todo termina, incluso en los juzgados, hasta con la judicialización, en la condena parcial, todavía está en proceso del señor Caballero, de Suntra, pero quiero hablar de esta parte, en este momento, la parte de represión. El gobierno incrementa esa tendencia y se ve en lo siguiente: a través de la vía económica, a través de la vía policial, a través de a ver, la gestación, voy a contrañirlo un tema, la gestación de un gobierno dictatorial. Lo dividimos así. Uno, la primera declaración del presidente, y eso para usted no es nuevo, pero para el público, de que se trataba de un gobierno empresarial, lo cual para mí tiene su representación máxima en la declaración de que el que no pagaba planilla no tenía nada que decir. Pero después él es consecuente, empieza a restarle poder a los órganos de gobierno, a los otros órganos como el órgano judicial y el legislativo.
al órgano judicial le resta, le pretende restar poder al quitarle el tema de la mina, los fallos, al minimizarlo, al abrir negociaciones. Ya las empresas mineras que tenían demandas sobre Panamá ya quitaron las demandas porque el gobierno de Panamá le dijo que iba a negociar. Eso lo hizo sin permiso de nadie, ya ustedes lo saben. Pero eso implica que está desdiciendo de un órgano. Luego continúa con la presión de la Contraloría sobre la Asamblea. Pero además con la Contraloría, entonces presiona económicamente a la Universidad de Panamá, a Suntrax y al mundo obrero. O sea que son presiones de tipo económica, ya lo estamos clasificando la información porque al pasar tanto tiempo la información se vuelve caótica. Entonces tratamos de clasificarla. Una de las estrategias del gobierno es la presión económica abiertamente. En la Universidad de Panamá se llevó la oficina de la Fiscalía, se la llevó para la Contraloría, ¿no? Y eso ha tenido sus consecuencias. El otro es que en el tema del control de los medios, bueno, es una gestión de la clase, han cambiado la estrategia en general, pero ya ha llegado el momento en que por lo menos algunos canales de televisión no han podido obviar por lo menos el hecho de decir hay protestas. Así que ahí, esa es la situación general de la actitud represiva del gobierno. Y lo otro fue lo policial, que dije antes, en qué consiste la represión, en qué consiste. Por supuesto, hasta el 21 de marzo se habían dado 17 puntos de concentración de los protestantes en el Perú, 67 puntos de concentración en todo el país, de los De cuales, mayo, Toño, de mayo, dijiste de marzo, de mayo. así desde mayo, sí. Hasta el 13 de marzo se habían dado 67 puntos de cierre, ¿no? 12 marchas, entendió como las grandes marchas, ¿no? Que hubo. Y evidentemente prácticamente el 60% en el oriente del país, en el occidente del país y en el centro del país, pero básicamente el occidente es el que tiene más tranqui. Haciendo pues que el gobierno todavía, con todas las negociaciones que hay, negociaciones entre comillas, porque el líder no ha admitido ningún tipo de lo que el gobierno dice, Smith no ha admitido, pues es evidente que el gobierno todavía no recupera el territorio, el control del territorio, y que lo único que debería pasar ahora, en esta semana, es definitivamente poner el pie en la calle en la ciudad de Panamá. Y sentimos que durante todo el proceso el gobierno ha entrado en un gran desgaste. Ahora, ¿cuál es el problema? Ya con esto cierro este comentario. El problema está que el gobierno, como tiene un perfil dictatorial, el cual ya dibujé a través de la presión económica, la presión policial, etcétera, realmente no le importa lo que el pueblo le está diciendo. Y como no le importa, está entrando en una etapa bien peligrosa porque todos respondemos a un orden jurídico. El pueblo ha actuado según lo que le permite la ley, le permite la protesta. La opinión pública está contra el gobierno y el gobierno insiste en no mirarlo. Producto de su y de su insistencia, ya lo podemos ver hasta en sus últimas declaraciones, en no aceptar que esté en minoría, ¿no? Y valiéndose solo de que obtuvo que los legisladores le aprobaran esa ley en el caso del seguro, él está llamando a una confrontación civil. Porque la lógica de él es, a mí no me importa ningún tipo de protesta, esto va, yo uso la policía, yo uso mis recursos y tú no te puedes parar, tú no puedes, tú sí no puedes violar la ley, la más solo yo, solo el Estado. Si tú la violas, yo te meto preso. Bueno, ahí no estoy diciendo nada nuevo, pero lo importante es que si la masa decide rebasar eso y asumir su soberanía con nuevos niveles de beligerancia que puedan ser tomados como violación a la ley, el presidente está poniendo al país en el peligro de una guerra civil. Porque simplemente hay gente que dice, porque hay gente que está analizando, puede estar analizando, entre eso yo, quiere decir que si yo en este momento asumo una derrota, tú vas a ejercer todo tu acto de gobierno con ese mismo principio. Yo hago lo que quiero, no tomo en cuenta para nada la sociedad civil y su querencia, y entonces a lo que quiere que yo tenga la policía. Entonces, bajo esos parámetros, tú puedes decir, bueno, el orden legal
la circunstancia amerita eso, que el orden lugar pueda ser sobrepasado por la conducta de la masa. Bueno, hasta aquí llego con Así estas es. observaciones. Mira, bien interesante, Toño, porque nos ha puesto en contexto, pero contigo, Jorge, queremos para nuestra audiencia entender desde el punto de vista teórico-político este accionar del gobierno dictatorial de Molino. ¿Cuáles pueden ser realmente los agravantes o las consecuencias ya en esta etapa en la que estamos? Jorge, bienvenido. Bueno, saludos Rebeca, saludos Toño, Antonio, me parece muy adecuado el balance general que ha dado Méndez. A ver, bueno, hemos venido señalando y evolucionando con la coyuntura nacional, el análisis y el balance. Estamos ante una dictadura civil que pervierte moralmente el uso de los mecanismos legales que establece el sistema político, logra instrumentalizar una Asamblea Nacional en donde con 40 y pico de diputados se va en contra de una masa nacional que según las encuestas arriba del 60 o hasta el 70% está en contra de la reforma que impuso el gobierno en la Caja de Seguro Social. Esa ruptura se refleja entonces sociopolíticamente en la calle. Es decir, cuando no hay canales legales y administrativos para traducir el sentir y el pensamiento de la población en las decisiones del gobierno y de la Asamblea Nacional, en consecuencia se abre un periodo de inestabilidad producto de la contradicción. Eso es una lógica básica y es lo que estamos viendo, no es ninguna gran conspiración de YouTube, no hay que complicar demasiado la interpretación de lo que viene sucediendo en este país desde el año 2019, cuando se intentó imponer con la planadora del PRD una reforma constitucional, cuando se intentó en el 2022 aumentar el precio de los energéticos y disparar el costo de la canasta básica sin intervención del Estado contra el interés de la mayoría, cuando se intentó también imponer la mina en el año 2023. Inclusive creo que hay que tomar en cuenta también la pandemia. En la pandemia hubo un momento casi que preinsurreccional en las principales ciudades del país, cuando en la segunda o tercera semana de cuarentena total no había una respuesta del gobierno para la población y los barrios empezaron a manifestarse y a salir. Inclusive se dieron algunos saqueos incluso en barrios muy populares y eso obligó al gobierno a una renta básica de $100 que el movimiento popular planteaba fuera de $300. Entonces, lo que estamos viendo, más que un gobierno, es como un sistema político. O sea, podemos hacer el análisis del gobierno, creo que es importante, porque eso radicaliza el análisis del sistema o en cuanto al sistema. Es un sistema que no guarda relación con las necesidades de la población. Y en el caso especial de este gobierno que tiene una filosofía política de ultraderecha, simpatizante de Donald Trump, simpatizante de Meloni, simpatizante de Milei y me atrevo a decir de Adolfo Hitler y de Benito Mussolini. Es un gobierno de ultraderecha, completamente servil a los intereses de Estados Unidos, que en este momento está gobernado por una alianza de libertarios, los populistas trumpistas, seguidores de Trump, y el aparato institucional del Partido Republicano y los halcones. O sea, una alianza de ultraderecha que pretende imponer a nivel mundial y especialmente en el área
de América Latina y aún más específicamente en el Mare Nostrum, que es el Caribe. O sea, ellos ven el Caribe como su Mare Nostrum, así como los romanos veían el Mediterráneo, lo que es el expansionismo territorial. Entonces, el expansionismo territorial, a diferencia del expansionismo financiero, no acude a formas muy refinadas de dominación. El expansionismo financiero apuesta a la ideología de mercado, inclusive trata de crear su concepto de sociedad civil, hasta su propio movimiento social, financiado, ¿no?, por el USAID y otras agencias. Sin embargo, la ultraderecha que actualmente está en el poder, o la correlación de ultraderecha que domina al resto y que impone la hegemonía a partir del liderazgo carismático de Donald Trump en las masas de derecha en Estados Unidos, se plantea métodos más brutales de expulsión masiva de migrantes, de amenazas de invasión y ocupación, un discurso completamente reaccionario en materia de minorías, en materia de sexo diversidad, en materia de inclusión, retrotrae completamente lo que es la asistencia social del Estado en materia de educación, en materia de salud en Estados Unidos, y eso lo impone a las burguesías dependientes en América Latina y en especial los sectores más adeptos a esa ideología en ejercicio del poder reproducen ese esquema que consideran efectivamente dominante y que se corresponde a su naturaleza. Por otra parte, es decir, los intereses del señor Mulino, que son los intereses de una élite eh, de la burguesía panameña, no se pueden traducir de otra manera al resto de la sociedad que no sea a través de la imposición o la vía de la fuerza. Igual los cipayos que le colaboran en otros partidos políticos no pueden justificar el chanchullo y el oportunismo sin vergüenza si no es por la vía de apoyarse en la fuerza que impone el gobierno de turno. De tal manera que es un andamiaje que ha corrompido y traicionado la constitución política de la República de Panamá en su conjunto, lo cual plantea como una respuesta estratégica a esta situación la necesidad, Rebeca, de una refundación constitucional del país. Y aquí siempre ha habido un temor, bueno, digamos que políticamente entendible, de hacer una constituyente y una constitución sin que el pueblo salga ganando. Bueno, yo me atrevería a decir que ya eso ha cambiado bastante, está cambiando. Con lo que hemos visto, difícilmente un aparato burgués, inclusive todos los partidos políticos, si queremos decirlo así, serían capaces de imponerle a este pueblo, ahora mismo con lo que estamos viendo, una constitución a su imagen y semejanza. Con los indígenas, los educadores, los obreros, los estudiantes, los jóvenes, los pescadores, las comunidades, sería un país en ebullición, en ebullición. Entonces, de estas luchas, en donde lo viejo no termina de morir y lo nuevo todavía no eclosiona de manera fundamental, es evidente que la constituyente es una salida, una respuesta estratégica al problema. Y en esa transición, lógicamente, la necesidad de ir avanzando la lucha en todos los espacios, desde el punto de vista del interés de la grande mayoría. En el campo de la organización social, en el campo de la defensa cultural, ligada a la defensa de la soberanía y la independencia nacional, contra la presencia deformadora de Estados Unidos en Norteamérica, en el campo inclusive electoral, eh, tratar de introducir en el sistema político elementos de contradicción, es decir, eh, representantes ante los distintos cargos de elección que respondan a las mayorías. Ahí vimos el ejemplo del alcalde de Ñorú, denunciando la represión contra el pueblo Nove Buglé. Bueno, necesitamos diputados, necesitamos representantes de corregimiento, alcaldes, que respondan a los intereses del pueblo y que jueguen un papel en la acumulación de fuerza social para la construcción histórica de ese gran proceso constituyente a nivel nacional y desde el punto de vista
histórico. Entonces, ese es la crisis del modelo post-invasión Ahora, Jorge, que muy importante que este se ve punto en el que agudizada estamos. por este gobierno. Muy importante este punto al que hemos llegado porque el, Sí, el Rebeca. aspecto ese de si llegamos a un punto en el que no hay retorno en materia de ese andar que desde la invasión venía la sociedad panameña, bueno, construyendo desde la democracia el modelo que nos planteásemos entre todos los sectores de la sociedad panameña, el Panamá post-invasión. Eso fue en la teoría, en la práctica sabemos que lo que se ha dado en estos 35 años ha sido lo que el sector dominante que ha controlado cada quinquenio la cosa pública ha definido en función de sus intereses particulares. Y en ese sentido tú planteas, vaya, parece que ha llegado el momento de la crisis profunda estructural del modelo en el que lo que nos corresponde, como ya lo habríamos de alguna manera visto, iniciando el periodo del presidente anterior, antes de la pandemia, el que todos los sectores de la sociedad ya entendíamos, estamos hablando hace 5 años, ojo, ya entendíamos que había un agotamiento institucional estructural del modelo democrático, político, de participación, y se planteó como en otrora ellos, los que dominan los poderes reales, los factores reales de poder, una reforma constitucional, por supuesto, consona con su accionar post-invasión de defensa de sus intereses, un mamotreto que llevaron a la Asamblea, donde obviamente pretendían despojar, hombre, muy atrevidamente ya a nivel constitucional, de los derechos y de las prerrogativas que a través de toda la vida republicana ha venido el movimiento social, sobre todo organizado, el movimiento popular, alcanzando con distintas luchas, por cierto, en las calles, esos derechos inalienables que allí pensaban conculcar en esa nefasta reforma constitucional y que salimos justamente a rechazarla y fue rechazada. Ahora, ¿qué nos hace pensar? Y hago la pregunta para que lo discutamos. ¿Qué nos hace pensar que en este momento, desde ese ejecutivo que ha demostrado ser un ejecutivo absolutamente plegado, lo han dicho además, plegado a los intereses empresariales y comerciales de nuestro país, un ejecutivo que además es contrario a los intereses nacionales porque está plegado a los intereses del imperialismo estadounidense, un ejecutivo que además desprecia soberanamente la historia, la memoria y la verdad que todas las luchas sociales en nuestro país, un ejecutivo que realmente se ha planteado un proyecto nacional o sea, para la transformación de todo cuanto tenemos en función de consolidar los intereses del sector dominante de nuestro país. ¿Qué nos hace pensar, compañeros, en esta reflexión que hacemos, que están las condiciones para, desde el Ejecutivo, plantearnos una constituyente? Yo lo digo, Bueno, mira, ninguna sí, condición. bueno, yo no hablo de la de ellos, hablo de la nuestra. Históricamente, a nuestro paso, según nuestro nivel de desarrollo, no respondiendo necesariamente a los plazos y a los términos que establece este gobierno. Eso puede durar años. Es más, ahora mismo tendríamos que resistir y oponernos a una convocatoria maniquea hecha por este gobierno de turno para tratar de abortar el proceso de maduración social. De ahí entonces la importancia de esta coyuntura. Esta no es una coyuntura cualquiera. Yo creo que es el cuarto estallido social. Yo pienso que sí es un estallido, no un estallido como los anteriores. Creo que cada uno tiene sus características diferentes. Sin embargo, han habido cientos de cierres de calle a nivel nacional. Ha habido una
situación, honestamente, digamos, de cuasi guerra civil en algunas zonas del país, en Chiriquí, en la comarca, el nivel de represión en Santiago de Veraguas, desde el mes de octubre de la Universidad de Panamá vino desarrollando protestas, por eso es que de 40 judicializados, por lo menos 10 o más son jóvenes estudiantes de la Universidad de Panamá o jóvenes ligados a las agrupaciones estudiantiles. Hemos hablado de marchas de miles y miles y miles de personas el 1 de mayo, la marcha de la universidad, las distintas marchas que han convocado las organizaciones sociales. En consecuencia, ha habido un estallido de movilización y organización popular. Eso no tiene que traducirse necesariamente en violencia intensificada. No necesariamente hay que entenderlo así, sino multiplicación de organización y manifestación de protesta. Lógicamente No, tiene pero que es que tener la una violencia traducción, viene desde el terrorismo de Estado que por está supuesto. aplicando este gobierno. Lógicamente tiene que tener una traducción en la calle y yo pienso que efectivamente sí ha habido un nivel de agitación y desestabilización, sin duda alguna, a nivel internacional. Por eso que también los cables internacionales tienen que reflejarlo. Los medios de comunicación tradicional a nivel internacional, los principales medios han palpado la situación que viene desarrollando el país. Es decir, quien analiza las formaciones sociales latinoamericanas entiende que en este país viene cociéndose algo desde hace años. Eso es una realidad. Toda esta cadena de levantamientos y protestas sociales y estallidos, gestas, auténticas gestas, como las del 50 y los 60, desemboca necesariamente en una transformación del sistema desde la perspectiva de los de abajo. Entonces, los de arriba se van a oponer o van a tratar de adaptarse y hacer la maniobra para ver cómo se aproximan a esos cambios para cambiar cosas sin que cambie nada. Entonces, y van a usar la fuerza para tratar de amoldar a la sociedad, primero como una forma de contrarrestar cualquier posibilidad de cambio y segundo para ver cómo amoldan, adaptan y encasillan a las fuerzas sociales emergentes para reformas sin que implique que ellos pierden esencialmente el poder del Estado. Entonces, esa es la gran etapa en la que nos encontramos y bueno, por eso Méndez decía que me dejaba la parte teórica, doctrinal en cierta medida, para explicar lo que estamos viviendo, porque es importante que la gente se sitúe en el contexto en el que está, para catapultar y madurar los procesos de conciencia en la dirección de una transformación del Estado, porque no es el problema del gobierno, sino el problema del modelo y en consecuencia el tipo de Estado en, en el que nos encontramos. Y esta constitución, mal que bien, mantiene algunas garantías y libertades democráticas restringidas que hay que defenderlas frente a la avanzada de fascismo del actual gobierno de turno que viene a radicalizar y a calentar mucho más esta contradicción entre el modelo y la sociedad civil. Ese es lo que podría decir Rebeca frente a esta situación. Legalmente, ahí creo que hay que hacer unos comentarios. Decía Toño, hay 40 judicializados, es porque no les ha ido bien en las casas de paz y no ha sido suficiente tampoco para contener la multiplicación de las acciones del movimiento popular y de otros sectores de la sociedad en contra de la reforma a la Caja de Seguro Social, la mina y la entrega de la soberanía nacional a través de un memorándum que aquí hemos analizado, es inconstitucional, viola el artículo 325 que exige someter a referéndum estos entendimientos, incurren en violación del Código Penal, artículo 425. El de la Constitución es el 325, el del Código Penal es el 425, que habla sobre el atentar contra la personalidad internacional del Estado panameño al trabajar en contra de nuestra independencia en favor de un Estado extranjero, y eso es lo que ha hecho efectivamente el señor presidente de la República. En la semana, el día 13 de mayo, a nivel nacional fueron detenidos 30 educadores. De esos 30 educadores, unos 17 en la ciudad capital
Tuve la oportunidad de representar a varios de esos educadores detenidos. Todos fueron honestamente injusta y, en mi opinión, ilegalmente detenidos en el área de la Federico Boy, quien sube la iglesia del Carmen hacia la Contraloría en esa loma, antes de llegar a la intersección con calle 50, se les montó una celada a los educadores. La gran mayoría, casi todos, fueron detenidos en la acera. Hubo situaciones de abuso físico contra una educadora. Los educadores fueron remitidos a la policía de Ancón por su cantidad, no a la de Bella Vista. Esa es la sede central de la Policía Nacional a nivel del país. Y de ahí fueron entonces remitidos al juzgado nocturno de Caledonia, el cual declina competencia al juzgado de paz de Bellavista, tomando en cuenta que los incidentes se dieron en horas del día y fue en Bellavista. En Bellavista un equipo de abogados, entre ellos el colega Carlos Méndez, Rafael Benavides, lograron también la libertad plena de los educadores sin ningún tipo de multa ni sanción, lo cual viene a corroborar que la acción de la Policía Nacional entonces es abusiva. Aquí vamos a tener que empezar a hablar de la posibilidad de demandas de simulación de hechos punibles, porque están forzando las acusaciones en materia administrativa y los expedientes a nivel penal en el sistema penal acusatorio. Inclusive tengo entendido que en algunos lugares del país, como en Santiago, autoridades del Ministerio Público se opusieron a que cualquier detenido fuera llevado y judicializado ante el sistema penal acusatorio, lo cual no ha sucedido pues en el caso de la ciudad de Panamá, donde casi todos los que han sido llevados salen mínimo con una imputación y medidas de carácter cautelar. Ya hemos visto el caso extremo del dirigente Jaime Caballero, que ha sido llevado a las mazmorras del régimen en la cárcel La Joya con una detención preventiva. Evidentemente en este momento tiene toda una intención política y el objetivo es intentar criminalizar a la organización Suntrax. La consideran un bastión de los sectores eh, populares, y el objetivo no es solamente entonces derrotar al movimiento obrero en esta coyuntura, sino tratar de desarmar a su vanguardia. Por esa razón es importante hacer las denuncias nacionales e internacionales. Me llamó la atención de manera muy especial cómo eso fue, eh, digamos que divulgado en vivo por los medios de comunicación, minutos, minutos y minutos. O sea, yo no había visto eso nunca. Tengo que lamentar que a nivel del Pero como gremio dice de los Toño, abogados, eso es parte de una política de terror, ¿no? Claro, lo han hecho correcto, para tengo que que el mundo lamentar, vea, para que todos los obreros vean, para que el país vea, mira, aquí está un tipo de Suntra, no sé qué, no sé qué. Creo que puede ser tengo que el único. lamentar que a nivel del gremio de los abogados no ha habido un pronunciamiento en contra de la barrabasada Hay que que hizo pronunciarse, así es. el ex magistrado Hoyo. Bueno, pero para eso, Rebeca, aquí estamos ya los abogados con compromiso social, hablando por la profesión, porque si hacemos una encuesta, la gran mayoría de los abogados está en contra, abogados y abogadas, está en contra de lo que está sucediendo, pero hay gente en sus tareas de subsistencia. Y bueno, De estamos dando subsistencia. efectivamente, En su efectivamente, servidumbre de clase. sí, decía una nueva esclavitud, decía Marx. Estamos, bueno, dando la cara, y en el caso del abogado Solís, que fue detenido en la universidad arbitrariamente, no hubo un pronunciamiento del CNA, del Colegio Nacional de Abogados. Ahora, para contrarrestar y enfrentar la solicitud del ex magistrado Hoyos, que está planteando la suspensión de garantías constitucionales para destruir al movimiento de protesta, no ha habido una respuesta del gremio. Creo que el MAC, Sí, pero el es una movimiento de abogados arbitrariedad gremialistas, que ¿Podría explicarle a los oyentes nuestros, a los que nos miran, por qué fue en la parte esencial en que tuvo las aberraciones del proceso del señor Caballero? bueno, mira, mm, creo que ha sido tratado de manera desigual y con evidentes objetivos de estigmatización. ¿Por qué razón? Porque esa filmación en vivo, divulgada a nivel nacional,
cuando eso no sucedió en ningún otro caso. Yo creo que inclusive en el de Martinelli las cápsulas eran mucho más pequeñas en términos de tiempo y a veces ni las pasaban en vivo, sino en diferido en los noticieros. Es Jorge, evidente entonces que qué hay hay una de que, hazaña, ajá, y ya el día previo el presidente de la República prácticamente lo condenó. crónica de una Entonces, muerte anunciada y el con una Estado clara Nacional, intervención, ¿no? Claro. así mismo, el Estado Nacional ahora mismo ha viciado ese proceso con la declaración del presidente y la acción de los aparatos judiciales y policiales en este contexto de protesta social, en Jorge, donde el hombre inclusive, qué de cierto hubo en que se dio la reserva del sumario, incluso para el abogado de la parte? ¿Qué has escuchado de eso? bueno, son parte definitivamente de las irregularidades. Hay una apelación para el 30 de mayo. El abogado solicitó que el imputado fuera llevado al centro del Renacer. Sin embargo, se encuentra en La Joya. Entonces es evidente que hay una hazaña, hay toda una intención de torturar psicológicamente y esperemos que físicamente no suceda nada porque aquí habrán entonces responsables. Cuando pase este gobierno, el tiempo que dure, ¿ah? Aquí van a haber consecuencias legales. O sea, creo que el movimiento popular no se va a conformar con un cambio y como en otros países, en Argentina, etcétera, ahora sí vamos a exigir responsabilidades civiles y penales por la represión. O sea, esto no lo vamos a olvidar y yo creo que aquí hay que señalar algo importantemente, Rebeca, la Policía Nacional. Aquí no le hemos pasado hablando del gobierno y Hay esos que señores están señalar pasando a la agachados. policía, ¿estás claro, Jorge? Son como 400 panzones comisionados que hay a nivel nacional que se han constituido en un auténtico ejército de represión, en un alto mando militar de ocupación interna al servicio de Estados Unidos y de represión contra el pueblo panameño, violentando completamente la Constitución. Yo propongo desde este programa el cierre de la Policía Nacional, o el término que haya que usarse, su depuración, su reapertura, su limpieza ideológica y que se le eliminen completamente todos los privilegios de jubilación especial a estos señores. Yo pienso que apenas reabran la Asamblea Pero es que, Jorge, esos privilegios que tiene la Policía Nacional son contrarios al espíritu de la Constitución. No existe un Nacional, fuero de tenemos que privilegio. proponer eso. Es un completamente usado, completamente desnaturalizado, cambiaron ¿Está teniendo algún problema, Jorge, con la señal? inclusive el concepto de proteger y servir por el derecho de represión a nivel de América Latina, de triste recordación en nuestra historia. Entonces yo un día lo planteé ahí, saliendo del juego de paz No, nocturno, es se me que quedó con un carón de admirado el tipo. Yo no le iba a agradecer nada, bien, ni risitas, ni nada por el estilo. Yo propuse en voz alta, y ahí está el discurso, la transformación de la Policía Nacional, su tal depuración, cual. la eliminación de todos sus comisionados, bien, un proceso de conversión Una ideológica, reestructuración integral, así una es. reestructuración total, total, Total. esa policía tiene que ser cerrada. Entonces yo creo que esa es una consigna más que tenemos que adoptar y tal vez no se va a resolver en esta coyuntura, pero No queda como importa, una pero hay que tarea iniciarlo. pendiente. ¿Por qué razón? Porque se puede ir mulino y esos tipos quedan después de haber hecho maldades a este pueblo. Entonces yo pienso que ellos también son Sí, con una corresponsables visión potenciales, antidemocrática, antinacional, ellos también antipueblo. son Qué locura, ¿eh? corresponsables, presuntos corresponsables penales de la represión y la Así destrucción de es. vidas. Ahí hay un joven sin ojo. Ese no fue el presidente, fue la Policía Nacional, presumiblemente. Ahí hay un estudiante casi entre la vida y la muerte en el área de Veragua, fue reprimido. Y que hay que buscar responsables directos. Estudiantes del anexo de Sitio Prado, estudiante universitario. Ujú. La Defensoría de los Universitarios de la Universidad de Panamá, el profesor Gilberto Marulanda, hizo una gestión con el director de regional universitario de Veraguas, la Defensoría del Pueblo, se conversó con la familia y hemos estado pendientes, ¿no? En ese sentido, eso lo hizo un policía nacional con un mando. Entonces, aquí la Pero mira, obediencia Jorge, de es responsable de este equipo, de este programa, hacer esta advertencia hoy, porque así es, mañana iniciamos una semana la obediencia, crucial. la obediencia debida no funciona aquí. No Yo creo que hay que funciona, así incorporar es.
Hay que incorporar eso en el discurso y decírselo a los policías cuando están al frente. Eso puede generar algún nivel de contradicción mínimamente entre la tropa y la alta oficialidad, a manera de sedimento acumulativo para más adelante, que en esta coyuntura yo sepa que eso no va a ser perdonado y que van a haber responsables a nivel de Estado como responsables directos Directo, a claro, nivel del táctico accionar de cada uno. o las operaciones de represión, Rebeca. Mira, es importante esto, Toño, que Jorge ha incorporado porque hoy este programa, la importancia que tiene, además de hacer el balance, es ¿cómo vemos, cómo reflexionamos frente al inicio de esta semana crucial mañana, Toño? Y uno de esos elementos que tenemos que dejar sentado hoy en el programa es que aquí tienen que haber, van a haber responsables de las acciones directas en caso concreto de la Policía Nacional, pero también de los altos mandos. Bueno, yo creo que la policía no le controla el presidente, además de eso, pero sí coincide con las acciones que está haciendo el presidente. Creo que la controla directamente los norteamericanos. Todos sabemos quién es Fran Ábrego y qué piensa. Ellos no ven a un pueblo protestando por una causa justa. Ellos ven a un grupo de comunistas que quieren tomarse el poder de un país geopolíticamente vital para el comercio de los Estados Unidos. Y ellos, tú ves cómo coincide el discurso del presidente con el de la policía, aunque con ropaje democrático, pero sí en lo que creo que tenemos que poner hacer una diferenciación es que yo creo que el policía común también es explotado. Tienen una estructura, a ver, tienen unos mandos que responden a lo que acabo de decir, ¿no? O sea, que son así al estilo de la Guerra Fría, persiguen comunistas, persiguen los enemigos de los empresarios, aquellos que le impidan a los empresarios hacer los negocios que quieren, le llaman comunistas. Después viene ahí otra serie de personas con unos salarios más o menos que le obedecen a ellos, que son los mandos medios, y después viene el policía común de a pie y explotado, ese que te lo están mandando a coger sol y agua, ese que trabaja todos los días 12 horas, que no le respetan su eso sí, ellos tienen la jornada extraordinaria, que deben ser extraordinarias, pero ellos todos los días hacen jornada extraordinaria, que ya no tienen buenos salarios, porque esos salarios de ellos contra el costo de la vida, pues no valen ya no son, ya no vale ese incremento de salario que se dio en la época creo que Martinelli, que además ha tenido muchos accidentes. Entonces yo creo que bueno, la policía no la puede cerrar porque tiene un papel que no cumple nada bien, pero está allí para el tema de la delincuencia. Pero Pero definitivamente sí reestructurar la mente, hay que reestructurarla. reestructurarla, definitivamente que sí. Primero, modernizarla, elevar el nivel, entender que su papel es la preservación de la democracia y que entiendan con lógica que cuando tú veas a todo el pueblo del otro lado, tenga la libertad de pensar, hey, yo a quién realmente estoy. Ellos ya perdieron la perspectiva, Toño y No, pero Jorge. mira, Rebeca, ese es el tema que yo ayer que me opongo. Tú no puedes hablar de las cosas a nivel global. Estoy separando al policía de a pie, ese que lo mandan para que le lleve el plato de comida a la gente, de la dirigencia de la policía. Claro que en el campo de batalla, pues pagan justo por pecadores, eso no lo niego, y yo creo que porque si yo fuera policía, honestamente en Panamá yo me busco otro trabajo. Honestamente, donde esté segura, mejor resguardada mi vida y mi dignidad, porque la dignidad sí vale. Con esa excusa de que yo estoy llevando el pan a mi casa, tú no puedes prestarte para, para, para golpear, para maltratar, para vilipendiar a nadie. Mira el policía este que llegó y ya le apuntó al tipo en el carro. O sea, es que cuando el gobierno, aquí, esto sí lo quiero que quede bien claro. Cuando un gobierno empieza a presentar perfiles dictatoriales como los que ya mencionamos, la tropa que le sigue empieza también a cometer abusos hacia abajo, porque siente que el momento de la represión, vamos a llamarlo en términos generales así, que es el momento en que él puede desahogarse, porque el policía, bajo la ley de la policía de 1997, es el empleado público más estresado del país. Esa es la ley que más maltrata al funcionario público. Entonces, el policía, después de cierto tiempo de que no se cumplen los horarios extraordinarios, los horarios ordinarios de ellos, que habían 8 horas y que trabajan 12 horas y que lo mandan para donde sea, o sea, ellos todos son maltratados. Después de eso, ¿no? Que ellos terminan sirviéndole a un sistema, ellos
represor, él tiene ya como individuo que reflexionar. Yo no puedo seguir en este trabajo. Este es un trabajo que antes era un trabajo digno, que era para mantener el orden público, ahora es un trabajo indigno, es para respaldar por. En ese sentido, sí te puedo aceptar que diga y que, bueno, ellos, tú me estás reprimiendo y tú sabes que estás reprimiendo, sabes que estás haciendo mal y tú me vienes con la excusa de que tú tienes que sobrevivir. ¿Me explico? Entonces, allí, ya, por favor, hay muchas maneras de sobrevivir en un lugar y no tiene que ser un cargo como. No, Entonces, en ese aquí ya sentido, no podemos andar con paño de seda, ojo. bueno, pero entonces, si no podemos andar, yo creo que ahora que vayamos a los lugares de la élite. No porque sea así, no porque No, eso no tampoco lo nos vamos a decir en el programa, No, Toño. yo sí pienso que sí hay que criminalizar su reacción contra el pueblo. exacto, Es exacto. Tal decir, cual, es nuestra a nivel de responsabilidad. a nivel de todos los órdenes y bueno, buscar la manera de penalmente pegarle a los superiores porque ellos se limpian en la cadena con los inferiores. Eso ha sucedido en el caso de las demandas universitarias que se han venido poniendo en los últimos años por violación a la autonomía y represión y abuso físico contra estudiantes. Ya vimos como un estudiante le entró a puñete a una estudiante mujer en la avenida Transímica. O sea, los Ujú. pelados están en la calle desde octubre. Estamos Sí, hablando del día 20 y pico de huelga, pero la universidad estaba en la calle desde el mes de octubre, noviembre del año pasado, hasta el verano. Hubo represión, me acuerdo, el periodista Pedro Silva sí, a Pedro. eh, y otros personajes pues, del movimiento estudiantil fueron judicializados, asaltaron sus casas, entraron, allanaron sus casas. Terrible. Bueno, quiero Y, aprovechar el momento para decir que como la universidad es un actor social importantísimo de este país, vaya, esta policía en este gobierno entró el 24 de noviembre, entró por ahí por el 6 de diciembre a la universidad de nuevo, estas violaciones de los chavos, los policías entrando violando la autonomía. Entró en enero, en febrero y en marzo, y ahora volvió a entrar en mayo el gobierno de Nito, que también violó la autonomía, pero solo lo hizo 2 veces en 5 años. Y de ahí para adelante, en el pasado, eso de la entrada de los policías allá a la universidad, contado, hay gobiernos enteros que hicieron lo que hicieron, porque todos los gobiernos burgueses, empresariales han hecho lo que han querido, pero han respetado el tema de la universidad. Pero estos dos gobiernos, sobre todo este último, ha batido todos los récords de violaciones a la autonomía, ¿no? De tal manera, y además con una campaña hostil a la universidad que fue antes, que es durante y seguirá siendo después de esta coyuntura, porque pensamos que este actor social, que no responde a los intereses de la élite directamente, pues alguien que hay que sacar del camino en el proceso de eliminar todo aquel actor que se enfrente a las políticas que ellos impulsan, ¿no? Entonces ahí esto es algo que no podemos dejar que pase el momento sin dejar de decirlo, ¿no? Que están actuando contra los distintos actores de una manera tan directa, tan descarada, y ahí coincido con Jorge, yo creo que amerita organizar una buena plana, una barrera de abogados que le hagan entender la consecuencia judicial de la violación, vaya, mira, de la Méndez, violación de la esta ley. situación es peligrosa porque ahora mismo hay dos universidades. Yo he venido pensando esto. Yo creo que la universidad, el campus central, para especificar, ha sido el campus universitario más atacado en la historia mundial. Claro, no a nivel de Una guerra. locura. La universidad de la Complutense fue escenario de guerra en la guerra civil. Estamos hablando de represión Proporciones guardadas, anticomunista. claro. No, yo creo que inclusive si nada más hablamos del lapso que va del 22 al 25, ha sido el campus más atacado a nivel El mundial. número de bombas, sí, claro que A sí. nivel mundial, miles y miles y miles de proyectiles lacrimógenas, gas pimienta, bolas de, cuidado que Qué hasta balas, locura, sí. han tirado Bárbaro. contra la Universidad de Panamá y eso es un atentado a la autonomía de la Universidad de Panamá, aunque no entren, porque están disparando desde afuera hacia adentro, aun cuando ya a la calle no hay manifestantes. Es decir, ya ellos no llegan dialogando, no llegan hablando, ellos llegan soltando cuerazos. Vimos lo que sucedió el día viernes en la noche con la protesta de los estudiantes que convocó el grupo Reforma en la iglesia del Carmen. Estaban en la acera,
y les estaban disparando desde el lado contrario en la iglesia del Carmen. Hace como 2 o 3 años, creo que hace en el 23, la Universidad de San Marcos fue invadida por la dictadura de Boluarte para sofocar al movimiento estudiantil. Entonces, definitivamente que el Estado está ejerciendo su coacción, sus amenazas. Esto de que retira la Contraloría del último piso de Colina es efectivamente una amenaza que viene después de la gran marcha que realizaron los universitarios, y es importante la concertación de fuerzas universitarias para efectos de que la universidad pueda efectivamente seguir jugando ese papel que ha venido jugando desde el año pasado, tanto en las calles como a nivel de las propuestas. Pues recordemos que la Universidad de Panamá presentó una propuesta de caja de seguro social de vuelta al sistema solidario completamente distinta y opuesta a la que presenta el gobierno, y que esas contradicciones que se han dado dentro de la institución sean políticamente resueltas a través de un proceso de amnistía que logre sanar esas heridas internas y la institución pueda efectivamente cerrar filas en defensa de la soberanía nacional, en defensa de la autonomía. Y yo creo que aquí hay que señalar las amenazas de la Contraloría contra la Universidad de Panamá. No solamente podemos poner el dedo en la reacción y lo que eso provoca dentro de la universidad, sino también señalar a la Contraloría, porque, vuelvo y repito, Sí, así como en el caso de la Policía Nacional, nos concentramos en la figura de Mulino cuando es un andamiaje, es un modelo, ¿bien? Es un modelo de Estado, y la Contraloría está siendo utilizada. Es más, podemos hablar también de los YAPI, que están siendo utilizados para la represión, eso de que controlan los más mínimos movimientos económicos. claro, es Y si tienen complicado esto. sospecha, si tienen sospecha de que es usado para, y esperemos que no se trafique información sensitiva de la clientela con fines de represión. Entonces, es toda una operación que ha puesto la clase dominante y la élite que actualmente ocupa el poder político del Estado, utilizando todos los instrumentos del Estado y los instrumentos ideológicos y represivos para tratar de imponer las medidas de hambre y las medidas lesivas a la soberanía nacional contra el pueblo panameño. Por esa razón, Rebeca, Toño, es importante mantener la protesta ciudadana, apoyar las convocatorias de los diferentes sectores que se mantienen Y que van a escalar a en, partir de mañana, ¿eh? en paro nacional. Hemos visto cómo ha habido todo un intento del gobierno de romper la unidad a través de la negociación en Changuinola. Yo creo que el sindicato, me parece, yo sospecho que el sindicato es anuente y consciente de lo que está pasando en el pueblo, sobre todo con los sectores indígenas. Claro, ¿Cuántas propuestas no le habrá hecho ya el gobierno a los bananeros? Tantas veces que se han sentado. Y yo pienso que lo único que ha imposibilitado hasta ahora esa negociación es sencillamente el aspecto solidario, la amplia base indígena que es parte del sindicato, una negociación que también puede resultarse insostenible frente a lo que sucede del otro lado de la costa, en la Interamericana, cómo están persiguiendo con operaciones de cuasi contrainsurgencia a los manifestantes, lanzando gas desde helicópteros. Nada más falta la utilización de jets para reprimir a los indígenas. En razón de eso entiendo que los caciques están solicitando la intervención de las Naciones Unidas, porque hay instrumentos jurídicos de derecho internacional que son especiales para la protección de los pueblos originarios en este país y en otros continentes. Y es evidente, claro. pues, que ahora mismo se están violentando los derechos de los pueblos indígenas. Hemos visto ese nivel de represión que se ha generado en el campo, en las comarcas, donde para la policía, como no hay organismos de derechos humanos presentes, como en las ciudades, le es más fácil reprimir, pero también
acuden a métodos más brutales por la intensidad de los manifestantes y sus bloqueos, que no son tan, digamos que tan, a ver, tan elementales como los de la ciudad capital. Allá en las zonas comarcales los bloqueos son ancestrales, hasta con árboles. Eso no es lo que va a venir a destruir los bosques, para que no caigamos en esas posiciones pueriles. Los bosques están siendo destruidos en Darién sistemáticamente por las transnacionales. No son los pescadores los que pueden agotar una determinada especie de pez y llevarlo a la extinción. Son las grandes industrias que se dedican a la pesca, las que no tienen discriminación alguna con los peces. Entonces ahora han venido a crear esa matriz de opinión según la cual algunos árboles pues, que han tumbado los indígenas, entonces es un atentado a la naturaleza. Eso es ridículo. Si hay un sector que protege y ha dado la vida y ha puesto su cuota de sangre por la naturaleza y la defensa del ambiente en contra de la minería, son los indígenas, Rebeca. Así es. No, mira, y con el tema, no solo con la mina, este gobierno simplemente se ha planteado que pueden hacer ese embalse en Río Indio y que las afectaciones a los pobladores, los moradores en torno al Río Indio, pues no tienen voz ni voto, no pueden opinar y que simplemente tienen que someterse. Eso no puede ser. Correcto. Entonces, miren, ya terminamos, se nos acabó el tiempo, pero hicimos un buen balance, Toño hizo un buen balance de la semana pasada, lo que viene, interesante también el análisis que tú has planteado desde el punto de vista político de la postura que debemos tener desde el movimiento social organizado y todos los sectores que están sumándose a esta lucha en contra de esa ley 462 y la exigencia de su derogatoria, porque esa es la tarea número uno. Pero en paralelo tenemos también como prioridad no la aclaración, ya sabemos qué fue lo que se firmó, esos memorándum, no solamente del tema del Canal de Panamá y su funcionamiento totalmente arbitrario a lo que dice la Constitución. Ningún país del mundo, y mucho menos los Estados Unidos, puede venir a decirle a este gobierno ni a ningún gobierno que pueden alterar lo que está dicho allí con relación a las tarifas de todos los navíos que transiten por nuestro canal. Eso solamente lo puede hacer el país y la autoridad del Canal de Panamá. Entonces, todas esas arbitrariedades que se firmaron allí, contraria a la Constitución y a las leyes, además, en el marco de una ilegalidad total y absoluta, no tiene ninguna validez en la realidad social panameña y política, sobre todo panameña. Entonces tenemos que insistir a este gobierno que esos memorándum no valen nada para la realidad política panameña. Pero en el tema de Río Indio, que están firmando decretos y no sé qué cosa, el Ejecutivo y también de paso la autoridad del Canal de Panamá, les recordamos que existe aquí un ordenamiento jurídico que dice que para todo impacto ambiental se tiene que consultar a las poblaciones que están en esos sectores, en esas regiones. Y frente a esa consulta, no para quienes están en torno al río Indio, esa consulta será con todo el pueblo panameño y como ya lo hicimos en octubre, noviembre del 23, diremos, no pasará ese embalse que atenta contra la vida, la seguridad del recurso más importante, que es el agua para la sobrevivencia de nuestro país y lo que necesitamos es explorar otras alternativas que ya se están dando, otras alternativas para el funcionamiento del Canal de Panamá. Y por supuesto también ver el tema de el manejo irresponsable, Jorge, y eso en definitiva tiene que verlo el mundo del derecho laboral, no solo la manipulación, sino va más allá de la manipulación, el control que pretenden ejercer en los sindicatos con el manejo de la cuota
sindical que se le transfiere a través de ese seguro educativo que todos los trabajadores y las trabajadoras de nuestro país aportamos arbitrariamente. Ningún ejecutivo en este país, yo no sé en otro país, en este país puede atribuirse, pasar por encima de las leyes, por encima del Código de Trabajo y decir, durante mi gobierno no habrá, no recibirán ni un centavo de ese seguro educativo. Es una cuestión, oye, que realmente estamos hablando de un fascismo, gente, a otro nivel. Así es, así es. Dictadura, Rebeca, una dictadura, un personaje que se infiltró en la presidencia aprovechando la situación política, ya sabemos de quién, y que ha pervertido el uso de los instrumentos legales y se ha implementado una agenda neoliberal y antinacional a través de la fuerza, no a través del consenso ni de la consulta. Yo pienso que si las tres medidas son llevadas a la población panameña, las tres serían derrotadas en materia electoral. De tal manera que eso lo convierte entonces en un gobierno antidemocrático, aunque haya llegado ahí por la vía de los instrumentos de la democracia liberal burguesa, inclusive aún en el campo de esa doctrina, violenta completamente lo que es el contrato social, traiciona la confianza depositada por los gobernados y se impone a través de la fuerza, lo cual lo convierte entonces en tiranía. Es un tirano. Y eso lo que viene a hacer entonces es a radicalizar la distancia entre el modelo político post-invasión y las necesidades crecientes de la población panameña en distintos órdenes, en el orden incluso de la dignidad. O sea, así como están reprimiendo a este pueblo desde hace años y lo están maltratando, tiene que haber gobiernos que respeten la ciudadanía, que respeten su dignidad, su derecho a la protesta, su derecho a ser personas. Nos consideran esclavos, como si fuéramos servidumbre medieval. En consecuencia, aquí definitivamente tiene que haber un cambio estratégico, un cambio histórico. Yo pienso que el tránsito eh, a esa realidad potencial en la historia por esta coyuntura es importante y de ahí entonces el aprendizaje, la necesidad de formarnos, bien, a partir de las luchas para que el pueblo efectivamente abra los ojos y entienda que ya este país necesita un cambio histórico, un cambio estratégico, no solamente un cambio de rostro, sino un cambio en, en el modelo y lógicamente eso pasa por un cambio de rostro en cierto momento, mientras se va dando ese proceso de maduración y descarte. Sin embargo, lo fundamental es eso y hay una esperanza también, que son los jóvenes de secundaria y de primaria, inclusive que a nivel nacional, cuando esos muchachos lleguen a la U. O sea, ahí se está creando el fermento de una generación eh, que ha planteado claramente la necesidad de defender los derechos sociales y la soberanía nacional, algo que se había perdido en los colegios de secundaria. Estudiantil, bueno, hemos visto ahora ese rebrote de las expresiones estudiantiles eh, en distintos colegios del país, colegios emblemáticos. Hubo una marcha de estudiantes universitarios del Instituto Nacional, del Fermín Odó, del Mocote, del Beckman, que se han venido pronunciando sobre esta situación y me parece que el solo hecho de que hayan salido a las calles, de que se hayan organizado, lo han planteado con un alto nivel de elocuencia. El gobierno no ha podido utilizar esos parlamentos y ese poco de instrumentos que crearon para tratar de controlar a la juventud, no les han servido. Y los jóvenes han salido a las calles a plantear sus inquietudes de la mano con sus profesores, sus educadores, sus maestros.
Entonces, este es un ejemplo claro de cómo la consigna, un educador luchando, también está formando. Yo creo que esos muchachos están aprendiendo con todo lo que están viendo en televisión, en las redes sociales, en la calle. Nosotros somos un producto histórico de lo que vivimos en los años 70 y los años 80. También todo lo que vimos nos fue educando políticamente. Y estos jóvenes no están creciendo en la mansedumbre, también de una sociedad que se organiza y sale a luchar por sus derechos. Y esa es una clase de cívica y de relaciones de Panamá con Estados Unidos por excelencia, Méndez, Rebeca. Sí, porque ellos tienen la oportunidad, mira cómo son las cosas y la oportunidad de los tiempos. Estos muchachos, a diferencia de nosotros que necesitamos un profesor, llega a cierto grado para que nos informara, lo cierto es que con el potencial ahora de las redes sociales, ellos entran a ver qué fue el 9 de enero, qué fue el 58, qué fue, y como hay información, cuando les interesa, porque entran ahí y ahí mismo ya no solamente se constituyen en alguien que conoce, sino alguien que comparte. Entonces es bien interesante cómo esta coyuntura, para lo que decíamos que la juventud no estaba en eso, este, no estaba encaminada, que estaba desentendida, desinteresada, apática, etcétera, pero ve cómo en el 23 y ahora, por el manejo en redes sociales, entonces nos han hecho gran favor con esta llegada en perspectiva de los norteamericanos, con un gobierno más oligárquico, imprudente, explotador. Ellos mismos se encargan de educar y ahora a la población, o sea, de poner alerta a la población joven en una edad etaria de juventud, se encargan de que el joven se preocupe y vaya y busque la Por información y la eso, encuentra. por eso, Ahora ya, Méndez, yo creo que hay que hacer el intento de que este programa, Rebeca, llegue a los colegios a través de los educadores. Es importante que los gremios, dentro de sus grupos de chats, porque yo sé que los gremios están organizados en una cantidad de chats enorme a nivel nacional, inclusive a nivel de colegio y región, estos programas nuestros lleguen. Y bueno, nosotros tenemos conciencia de que también nos ve gente que se está educando, gente que se está formando. Este fue el primer 15 de mayo que yo he visto en años, que fue en la calle, man. así es. El homenaje a Victoriano Lorenzo. Tuvimos la oportunidad de hacer un análisis del proceso legal contra Victoriano. Hey, al hombre lo citaron un viernes y lo mataron el sábado, ni siquiera el lunes. El abogado fue conservador, se lo puso el gobierno, un abogado del Partido Conservador, enemigo de la guerrilla, lo defendió mal. Inclusive, Caloá Mendoza intentó, hizo un movimiento para que no lo asesinaran y bueno, eso no cuajó. El gobierno montó una contramanifestación para montarle calumnia e injurias a Victoriano Lorenzo. Él no pudo aportar pruebas, las pruebas en su contra fueron amañadas, ahí se violentó lo que se llama en derecho procesal el principio del debido proceso y en especial el contradictorio. Es decir, el hombre no pudo enfrentar nada. Nada, nada, nada. Imagínate, en esa época no había televisión, no había un periódico por ahí, nada más redes, nada. El hombre ni habló probablemente. Muy probablemente no habló, no pudo decir nada. Así que eso es un ejemplo y adaptadamente a lo que están haciendo ahora, inclusive, ¿no? Eh, el presidente sale hablando de que van a judicializar. Él es el ejecutivo. El Ministerio Público tiene que actuar de acuerdo, según la Constitución, de manera autónoma. Sale la Policía Nacional hablando de que serán judicializados. ¿Ellos quiénes son para decir eso? Ellos Exacto, son no le una rama corresponde. subordinada, una institución subordinada del Ejecutivo que no es deliberante. Esa es otra cosa que hay que ver también. La Policía Nacional deliberando y haciendo propaganda, memes y vainas y cuestiones, e interpretando lo que pasa en el país. ¿Eso qué Oye, es? eso es interesante porque eso está prohibido en la ley de la Está policía. prohibido. Está prohibido. Enviándole Mándame cartas al rector. cuando encuentres esa información, mándamela para mandarle ahí. Bueno, enviándole cartas al rector. Eso lo tiene que hacer el ministro, el Exactamente. presidente en todo caso. Es más, la alcaldía o el representante de corregimiento es el que tiene que intervenir cada vez que hay un bloqueo de calle. O sea, la misma policía. O sea, ¿quién la manda? Exacto. ¿Quién la manda? Ahí no llega nadie a hablar. ¿Tú acuerdas, Toño Rebeca? Antes por lo menos llegaba el representante de Curundú a conversar. Ah, bueno, no, bueno, listo. Pues ya ustedes saben lo que viene. Pero ya ni eso.
llegan disparando a mansalva. Entonces, ¿quién le da esa orden a ellos? Se han convertido en una fuerza deliberante. Es más, ellos mismos cambian su logo y todo. ¿Quién le dio a ellos esa orden? ¿A qué filosofía política responde ese cambio? O sea, ¿cómo se justifica eso de Dios y patria? ¿Qué Dios es ese? ¿Ah? Por ejemplo, este es un país que es multirreligioso. Exacto. O sea, son cosas que hay que ver y que demuestran que esta Policía Nacional está violentando el artículo 310 del título 12º de la Constitución Fuerza Pública, que no es una fuerza deliberante. Ellos tienen que obedecer lo que le dicen los civiles, y aquí los civiles pasan agachados y nadie ordena la represión, ningún alcalde, ningún gobernador, nadie. O sea, O sea, estoy ¿quién viendo mandó aquí esa? el policía, el jefe de la policía, el que dice. Exacto, Entonces ellos, ¿quién yo creo que no dispone? responden al presidente, yo te digo. Oye, que tenía el ¿Dónde están, micrófono apagado, disculpen. Mira, la verdad dónde que están las podríamos órdenes? seguir hablando, pero nos pasamos de Sí, tiempo, compañero. Esta semana invitamos a el pueblo panameño a que continúe la resistencia pacífica en las calles, civil, correcto. pero con la orientación y la claridad meridiana de lo que estamos defendiendo, por qué estamos. Yo creo, Rebeca, antes de terminar, que los movimientos sociales debemos de preparar ejemplares pequeñísimos de la Constitución para que cada militante, educador, por ejemplo, que creo que son sectores bien organizados, tengan su propia Constitución y empiecen a manejar la Constitución al dedillo. Sí, señor. Sí, Exacto. Eso señor. es fundamental. Sí, Eso es señor. importante porque es parte de la batalla política. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Toño, nos vamos. Nada, debemos exhortar a los manifestantes a que permanezcan, pero la verdad, honestamente, compañero, estamos en la recta en esta lucha, en esta coyuntura, y creo que tenemos que invitar a los que no se han sumado a que se sumen. Hay que hacerle un contacto al amigo Atilio para ver si nos ayuda a internacionalizar la cuestión, Rebe. Sí, ya tenemos que ir para afuera, tenemos que internacionalizar la lucha. Delen, nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. Esto Saludos, fue Pregonando Ideas por la Cultura del Pueblo, creando poder popular. Chao, chao. nos vemos. Chao.